Hoy van a usar mucho su Biblia, así es que pilas con la Biblia. Ok, vamos a hacer una cosa. Hemos llegado al día de celebración, al día de la resurrección, ¿verdad? Hoy celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el imperio de la muerte. Y hace un rato cantamos una canción nueva que algunos de ustedes seguramente nunca han escuchado. Y la canción dice: vamos, celebra o grita su nombre porque el poder Gebura nos liberó. Y aprendieron sobre el poder Gebura, ¿se acuerdan? El poder del caballo de la fe, la fuerza, el poder del caballo de la fe es aquello que nos levanta. Entonces, hablando históricamente, esta semana, la semana de la pasión, como lo dijimos la semana pasada, fue una semana dura, una semana más difícil en la vida del Señor Jesucristo, porque tuvo que enfrentarse a todo el dolor físico y natural y espiritual que tuvo que vivir en esos días de la pasión, ¿verdad? Y pues llegar al final de esta semana, pasar por todos estos padecimientos, pasar por estos sufrimientos en manos de los judíos, de los romanos, llegar a este punto en el que Él fue resucitado, el que fue levantado de la muerte, es el punto culminante y el punto central de toda nuestra fe. Por eso es importante estudiar el día de resurrección y recordarlo, ¿ok? Entonces, siempre les he dicho que una de las cosas que nunca vamos a poder entender acerca de lo que Jesús vivió es: nosotros somos finitos, imperfectos y no tenemos ni idea cómo es el cielo. O sea, podemos saberlo por lo que la Biblia nos dice, pero usted no se puede ni imaginar qué es lo que es el cielo. ¿Han leído alguna vez en Apocalipsis donde dice que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, etcétera, etcétera? Y dice que todas las cosas pasaron y son hechas nuevas, o fueron una nueva creación. ¿Alguien se ha puesto a imaginar cómo va a ser esa nueva creación? Ninguno de nosotros puede, porque no tenemos idea. No tenemos esa capacidad creativa o capacidad imaginativa sobre el poder creativo de Dios. Pues bien, resulta ser que no podemos tampoco entender qué fue lo que Jesús dejó por usted y por mí. O sea, una cosa es decir: ay, vino, padeció, sufrió y murió como un pecador, siendo pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es bonito decirlo, pero ni usted y yo podemos entender cuál fue la gloria que Jesús dejó por venir a tomar su lugar y mi lugar. ¿Me entienden? O sea, no es lo mismo que nosotros como seres humanos imperfectos, mortales, que lo merecíamos, lo viviéramos. No es lo mismo que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, quien no tenía pecado ni mancha en su ser, tomara su lugar y mi lugar para morir en la cruz del Calvario. Nunca lo vamos a poder entender. Entonces, el padecimiento y el sufrimiento de Jesús no solamente fue físico, también fue espiritual. Porque, óigame, esto ya se los he mencionado, pero es importante recalcarlo. La separación entre el Hijo y el Padre fue algo que nosotros nunca vamos a poder entender. ¿Me doy a entender? ¿Cuál separación? Bueno, el Hijo estaba con el Padre en una unidad perfecta y el Hijo tuvo que dejar esa gloria para tomar un cuerpo humano y venir a rescatarlo a usted y a mí. Por eso nunca podemos decir que nadie nos ama. Si usted alguna vez ha dicho que nadie a usted lo ama, pídale perdón al Señor. Porque Dios lo amó a usted a tal grado como para llegar a la cruz del Calvario. ¿Es cierto eso o no es cierto? Noto que se está yendo el audio, espérenme. Disculpe, ahorita lo resolvemos. Pero ¿saben qué? Mientras yo resuelvo esto, vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Ok. Probemos así. Tal vez ahora se resolvió. Bueno, ¿están listos para anotar? Les voy a dar 10 razones para celebrar la resurrección de Jesús. Con versículos. Cada uno de los 10 puntos se los voy a dar con versículos. Pero como yo sé que ustedes leen su Biblia, no les va a costar llegar a los pasajes que les voy a dar, ¿cierto?
Y como sé que son buenos estudiantes, van a escribir rápido. No se me va a quedar nadie en el dictado, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte del mensaje. Necesito llegar al verdadero mensaje, ¿de acuerdo? Entonces escriban. ¿Por qué es importante estudiar la resurrección de Jesús? Esta frase la escribí pensando toda la semana para que ustedes puedan entenderla y recibirla. Oiga, si la semana de la pasión de Jesús fue la razón por la que Jesús vino a la tierra para morir y derramar su preciosa sangre por nuestra salvación, entonces la resurrección es la evidencia de que Jesús fue aceptado como un sacrificio delante de Dios. ¿Escucharon eso? Se lo voy a volver a explicar. Jesús vino para morir en la cruz del Calvario. Nació para eso. Para esto he venido, dijo él, para morir y dar mi vida por la humanidad, obviamente. ¿Sí? Jesús vino para eso. Ese fue el motivo por el cual nació. Pero si él vino a morir en la cruz, la resurrección fue el resultado y la evidencia de que él fue aceptado como un sacrificio perfecto. ¿Me están entendiendo? Usemos el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento, ¿les parece? Cuando Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño, ¿qué fue lo que les pasó? Murieron. Un fuego los consumió. Delante del Señor salió fuego y los consumió a ellos y murieron por haber presentado un fuego extraño. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron no fue agradable a Dios. ¿Me están siguiendo? Cuando Saúl se vio amedrentado por toda la guerra que estaba pasando y no quiso esperar a Samuel, ¿se acuerdan? Él empezó a hacer sacrificios y quiso tomar la parte de un sacerdote y él no podía hacerlo. Él era simplemente un rey. Pues el hecho es que él quiso tomar el lugar de un sacerdote y empezar a hacer sacrificios. Pregunta, ¿Dios aceptó esos sacrificios con agrado? ¿Qué le dijo Dios a Saúl a través de Samuel? Dios te ha desechado. ¿Me están siguiendo? Ahora, cuando ellos traían un sacrificio que era aceptable delante de Dios, ¿cuál era la evidencia de que el sacrificio había sido aceptado? Descendía fuego o salía fuego de la presencia de Dios y consumía el altar, el sacrificio. Y ese era señal de que el sacrificio había sido aceptado. ¿Me están siguiendo? Pues bueno, pregunta, hermanos. El pastor Eric el domingo estaba hablando sobre el Espíritu Santo, si ya vieron el mensaje. Y él habla acerca de qué fue lo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué fue? Dígalo, ¿qué fue? El poder del Espíritu Santo fue lo que levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, el fuego estaba ahí para evidenciar que Jesús fue aceptado como un sacrificio delante de Dios. Ahora, eso, ¿por qué nos interesa o de qué nos sirve a nosotros? Muy fácil, querido hermano. Él lo hizo todo por nosotros. Él hizo lo que nosotros no hubiéramos podido hacer. Él hizo lo que nosotros nunca hubiéramos podido lograr ni completar. Él se presentó a sí mismo como una ofrenda agradable, aceptable delante de Dios, para que ustedes y yo, cuando por fe nos sometemos a Él y nos convertimos a Él, podemos también ser un sacrificio agradable delante de Dios. Lo que en nuestras fuerzas jamás pudiéramos haber hecho. ¿Me están siguiendo? Ahora, esto es pura teología, hermanos, pero es importante que lo tengan. 10 puntos. Número 1. Escriban. La resurrección fue la validación de su divinidad. La validación de su divinidad. Romanos 1:4, si se van rapidito a su Biblia, por favor. Romanos 1:4.
Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. Amén. Leamos desde el versículo 3, ¿ok? Romanos 1, 3. Ahora sí, ¿listos? Todos juntos. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Qué dice? Él fue declarado, oiga, fue declarado, a ver que me perdí, en el 4, Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección. Es decir, la resurrección fue la confirmación, la validación de que Jesús era el Hijo de Dios. Número 2, la resurrección nos enseña o nos muestra la garantía de nuestra justificación. Y para eso se tienen que ir a Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 25. Miren qué precioso, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la palabra, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hizo posible esa justificación para usted y para mí? Sino la resurrección de Jesús. O sea, lo que les estoy diciendo no es poca cosa. Lo que les estoy diciendo es, usted y yo no pudiéramos ser declarados justos si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos. Ahora les voy a hacer una pregunta capciosa, como me gusta a mí interactuar con ustedes, ¿ok? ¿Cuántos justos hay aquí? Sabía que no iban a saber qué contestar, porque si les digo justos, uno se imagina a alguien que no se equivoca, ¿verdad? Que camina en rectitud, pero aquí no hay nadie. O sea, eso es lo que se entiende por un justo en el Antiguo Testamento. Era alguien que vivía piadosamente, que vivía con temor al Señor, que vivía caminando en su ley, guardando sus mandamientos. Esa era una persona justa en el Antiguo Testamento. Pero en el concepto del Nuevo Testamento, una persona justa es alguien que no peca, alguien que no se equivoca, que no falla. Pero en el concepto del mundo, digámoslo así. Pero en el concepto bíblico de una persona que es justa, es aquel que ha tomado la justicia de Cristo sobre sí mismo y ha sido perdonado y justificado. Déjenme explicarles qué significa ser justificado. En términos legales, ser declarado justo es alguien que dice, ok, estás justificado, pasa, no vas a sufrir este daño, no vas a sufrir esta paga, no vas a sufrir esta condenación, este castigo, has sido justificado. Lo precioso de esto, hermanos, es que ustedes y yo, según la palabra, hemos sido justificados en Cristo. Es decir, hemos sido declarados inocentes a pesar de que fuimos culpables, porque la paga de nuestro pecado, la paga de nuestra muerte, la pagó Él. La gente dice, ay, es que la salvación es gratuita. No, perdóneme. La salvación es gratuita porque le costó a Él su vida. Así que no me ande diciendo que la salvación es gratuita en el sentido de decir, es que no tenemos que padecer absolutamente nada, no tenemos que hacer absolutamente nada para obtener la salvación. No, es que Él lo hizo todo, es que ese es el punto. El punto central aquí es que nuestra mirada debe estar sobre quien pagó el precio por la salvación. La salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. No podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Él lo hizo todo. Ahora déjenme explicarles eso porque no quiero que nadie se me vaya a confundir. Aclaro y estoy diciendo, jamás hemos dicho en esta iglesia que usted se puede ganar su salvación. ¿A qué horas? No podemos ganar nuestra salvación. ¿Qué tan bueno se tiene que ser para ir al cielo? Dígame, ¿qué tan bueno se tiene que ser para ir al cielo? ¿Quién puede llegar al cielo diciéndole a Dios, yo fui tan bueno en mi vida que no necesité nada más para entrar al cielo que ser como era? Pero es incorrecto pensar que nuestra salvación no costó nada. No.
Nuestra salvación le costó a Él su vida, su sangre, sus heridas. Con razón, la Biblia nos habla a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque le costó a Él su vida. Ahora vean esto, Romanos 4:25. Quedó claro el tema de que la salvación no es por obras, pero tampoco es gratuita. A Él le costó su vida, ¿verdad? Amén, hermanos. O sea, en pocas palabras se lo resumo de la siguiente manera. ¿Cuántos salvos hay aquí por gracia? ¿Cuántos salvos hay aquí por la fe en Cristo? Muy bien, entonces vaya y usted viva su vida no pensando que es gratuita, sino pensando en todo lo que Jesús hizo para obtenerla por usted. Me doy a entender, es que, hermanos, es peligroso. Y yo les digo, el mundo aquí, el mundo cristiano está lleno de gente que dice, ya soy salvo, pues puedo hacer lo que yo quiera. Mentiras. Su salvación le costó a Él su vida. Cuídela. ¿Me voy a entender? Bueno, les dije, la garantía de nuestra justificación, Romanos 4:25, leamos todos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué dice? Oigan. No, leamos esa última parte otra vez. Resucitado para... Les apuesto que nunca habían visto ese versículo. ¿Por qué o para qué fue resucitado el Señor Jesucristo? Para nuestra justificación. Es decir, si Cristo no se hubiera levantado entre los muertos, ni usted ni yo pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. ¿Entienden por qué celebramos que Él se levantó entre los muertos? Porque eso demostró que era el Hijo de Dios, eso demostró que Él era Dios y eso demostró que podíamos ser justificados. Número 3, sigamos. Celebramos la resurrección porque con ella Jesús venció a la muerte. Primera de Corintios 15:55. Primera de Corintios 15:55. Dios mío, el tiempo me está consumiendo y tengo mucho, quizás lo vamos a hacer en 2 domingos, porque es mucho, ¿ok? 1 Corintios 15:55. Y después no quiero que se me vayan a quejar que el pastor muy tarde nos saca los domingos. Debería de decirles lo siguiente, la gente dice es el día del Señor, no dice son las 3 horas del Señor. ¿No es cierto? El día que yo sepa tiene 24 horas, ¿verdad? Bueno, ahí se los dejo. 15:55, ¿de acuerdo? Vamos a leer el 55 al 57 todos juntos como un ejército y ya saben, al final vamos a decir amén, ¿ok? Vamos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En pocas palabras, si Él estuviera muerto no tuviera poder ni hubiera vencido sobre la muerte. Pero como la muerte no lo pudo retener, Él dice, ¿a dónde está, muerte, tu aguijón? ¿A dónde? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro o tumba? ¿Dónde está? No está. Él se la comió, Él se la tragó y Él venció sobre la muerte. Por eso celebramos la resurrección. 4. Resulta ser que celebramos la resurrección porque es una figura de la futura resurrección de nosotros. Para eso vamos a leer 1 Corintios 15:20. Wow, llevamos 4 apenas y son 10, hermanos. Y ese no es el mensaje de hoy. 1 Corintios 15:20. ¿Lo tienen? ¿Saben qué? Leamos desde el 15, porque esto es precioso, ¿ok? Vamos, fuerte. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pausa.
el apóstol Pablo está hablando aquí en pocas palabras y diciendo, ok, si nosotros decimos que Jesús resucitó, pero realmente no resucitó, dice el apóstol Pablo, estamos hablando mentira acerca de Dios, dice él. Ok, miren el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El 20 es la clave. Mas ahora, primicia es hecho. Digan amén. Les explico esto rápido. Si Cristo fue la primicia de la resurrección de entre los muertos, y usted es un seguidor de Jesús, adivine qué es lo que le va a pasar a usted el día de mañana cuando el Señor lo llame a su presencia y usted muerto ahí en un lugar donde nos van a sepultar a todos. Hermano, eso de que la gente piensa que nunca se va a morir, eso es mentira. Nos vamos a morir algún día, ¿ok? Sépalo. Más le vale ocupar bien su tiempo ahorita. ¿Cuánta gente no se imaginaba que el Señor los iba a llamar a su presencia? Y pasó. Mejor ocupemos bien el tiempo. Deje de estar viendo tanta tele, ¿ok? Si Cristo fue primicia de la resurrección de entre los muertos, nosotros que lo amamos y lo seguimos, también vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Me están siguiendo? Ok, 5. Celebramos la resurrección porque es la prueba del cumplimiento de las Escrituras. Y ahora nos vamos a ir al Salmo 16:10. Es que yo estoy tan emocionado porque quería hablarles de lo otro, hermano, pero no ha llegado hasta ahí todavía. Así es que, a ver qué dice el Señor. Salmo 16:10. Ok, esta es en la resurrección, probó las Escrituras acerca de Jesús. Ok, ¿lo tienen? 16:10, vamos fuerte. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Está hablando de Jesús. Está hablando de que Dios no lo iba a dejar en la tumba. El Padre no lo iba a dejar en la tumba, ni su cuerpo fue corrupto en la tumba. O se corrompió en la tumba porque cumplió la profecía que estaba hablando acerca de él. Número 6. Resulta ser que celebramos la resurrección porque la resurrección es el fundamento de la predicación del Evangelio. Nada más y nada menos. Hechos 2:32. Hechos 2:32. ¿Están siguiendo la línea, hermanos, de esto? Hechos 2:32. Este es el número 6. ¿Lo tienen? Vamos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, los apóstoles, los discípulos y los seguidores de Jesús contaron, hablaron y predicaron acerca de cómo Jesús se levantó de entre los muertos. Y esa es la fundación de la predicación del Evangelio. ¿Por qué nos reunimos cada domingo aquí en la iglesia a celebrar? Porque estamos celebrando y hablando acerca de un Dios vivo. Ok, número 7. Celebramos la resurrección porque es fuente de una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1. Se dan cuenta que no me estoy deteniendo a explicar cada versículo, una cosa por la cosa, porque ustedes tienen que estudiar en su casa también, ¿ok? Y meditar sobre eso. Solo estoy dando los pasajes y lo que estamos haciendo, celebrando, ¿ok? La resurrección. 1:3. ¿Lo tienen? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué?
¡Wow! No es una esperanza muerta, hermanos, no es una esperanza pasajera, es una esperanza viva. Pregunta, si Cristo vive por los siglos de los siglos, ¿cómo es nuestra esperanza? Es eterna, es para siempre. Su esperanza no es una esperanza temporal, pasajera que va a perecer. Su esperanza es una esperanza eterna si usted la pone en Jesús, porque Él vive para siempre. Entonces, celebramos la resurrección porque es la fuente de nuestra esperanza de vida o esperanza viva. 8. Esto es lo que les dije, miren qué precioso. Celebramos la resurrección porque es la confirmación de que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Para eso nos vamos a ir a Hebreos. Hoy sí recorrieron la Biblia, ¿verdad, hermanos? Hebreos 10. Versículo 12. ¿Lo tienen? Vamos, leamos fuerte. ¿Cómo dice? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué? ¿Qué dice al final del pasaje? Se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, les hago una pregunta. Si Jesús se dio en sacrificio y murió y no resucitó, ¿cómo se fue a sentar a la diestra de Dios? O sea, el hecho de que Él esté sentado a la diestra del Padre quiere decir que su sacrificio fue aceptado, fue recibido y fue aprobado por Dios. Entonces celebramos la resurrección porque Jesús fue aceptado para vencer. Y luego el contexto habla sobre cómo Él está esperando que sus enemigos sean sometidos debajo de sus pies por la resurrección. 9. Este es precioso. Celebramos la resurrección porque hay poder para el creyente en ella. Efesios 1. Efesios capítulo 1. Versículo 19. Esto es precioso, hermano. Yo después de que lean el 19 y el 20, necesito que alaben al Señor de verdad y que bendigan al Señor con un fuerte amén, ¿ok? ¿Lo tienen? 19. Vamos, ¿qué dice? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Se lo voy a traducir. Que el Señor ilumine los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber que en nosotros también opera el mismo poder que operó en Jesús, levantándole de entre los muertos a los que creemos. Él tomó a Jesús y lo levantó de entre los muertos, y el mismo Espíritu que lo levantó entre los muertos, cuando lo aceptamos a Él, viene a morar en nosotros y se llama un poder de resurrección. Se llama poder Gebura y es el mismo poder que le puede levantar a usted independientemente de la condición en la que usted se encuentre. Independientemente si tiene 4 días de muerto en una tumba, el mismo poder que levantó a Jesús lo puede levantar a usted. Independientemente usted se sienta muerto en vida, el mismo poder que levantó a Jesús lo puede levantar a usted de esa condición de muerte. Amén. Bien. 10. Miren, hasta el niño dio gloria al Señor. Lo tocó el Espíritu, por eso lloró. 10. Celebramos la resurrección porque es la base para una nueva vida. Romanos 6. Ven, les di pasajes para todos, ¿se dan cuenta? Romanos 6, versículo 4.
Y aquí me voy a introducir, ahora sí, son las 12:30, hermanos, así que me da tiempo para ir a lo otro que tenía pensado para darles. ¿Les parece? Eran 2 detalles que les voy a dar ahora de la resurrección, pero solo me voy a tomar uno, ¿les parece? Va. Fuerte, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es que es precioso, hermano, déjeme explicarle qué está diciendo ahí. Dice, así como Jesús resucitó, así nosotros podemos andar en una vida nueva. A ver, se lo voy a decir así con todo el amor del Señor, hermano. ¿Por qué vivimos con tanta muerte en el corazón? Porque no hemos muerto a nosotros mismos y esperado que Jesús nos levante en esa resurrección. Para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. Nunca espere, hermano, experimentar el poder de resurrección de Dios en un área de su vida si usted no está dispuesto a morir. No lo va a conocer. No lo va a ver. Por más que quiera, por más que intente, si usted no está dispuesto a morir, no puede haber un poder de resurrección. ¿Me voy a entender? ¿Y cómo morimos a nosotros mismos, hermanos? Cuando nos negamos a nuestra propia cabeza, a nuestra propia soberanía, a nuestro propio gobierno, a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que anhelamos, a lo que yo digo, a lo que yo soy. Es que yo así soy, así me voy a morir y así nací, a mí nadie me cambia. Yo le voy a hacer así, mire hermano, si usted está diciendo eso, no me preocupe, usted no va a conocer el poder de resurrección. Eso solo lo conocen aquellos que están dispuestos a ir a la tumba y a morir a sí mismos. Y yo sé que estamos poniendo la vara muy alta aquí en esto, hermano, pero ¿qué quieren que les diga? No hay otra forma. Y eso me lleva a mi lección de hoy, ok. Hoy sí voy a empezar mi prédica. Vámonos a Juan capítulo 20. Ok. Juan 20. Voy a ver unos detalles aquí del apóstol Juan en su evangelio acerca de la resurrección de Jesús, que creo que nos pueden enseñar lo que les estoy diciendo. No puede haber resurrección sin haber pasado por la muerte. Ok. Saben que los 4 evangelios relatan la resurrección, ¿verdad? Y relatan cómo Jesús se apareció a ciertas personas. Algunos hablan acerca del énfasis en María Magdalena, por ejemplo, que fue al sepulcro. Otros evangelios hablan acerca de que fueron varias mujeres. No hay ninguna contradicción, ¿ok? Cada evangelista pone su énfasis en una cierta circunstancia que el Señor le mostró o le habló. Y el apóstol Juan, como lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos el domingo de Ramos, ¿se acuerdan? Que el detalle que nos da Juan no nos lo dan los otros evangelistas. El detalle que nos da Juan acerca de la resurrección tampoco nos lo dan otros evangelistas. Y así se complementan. Vamos al capítulo 20. Leamos desde el 3, ¿ok? Habla acerca del primer día de la semana, ¿verdad? Que aún era oscuro y María Magdalena salió para el sepulcro, etcétera. Versículo 3. Versículo 3. ¿Lo tienen? Vamos. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ok, quiero ver, vamos a leer hasta el 9. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Hermanos, detalles que probablemente nunca habíamos visto. Ahí dice que no habían entendido todavía lo que había pasado. O sea, dice que todavía no habían entendido lo que había pasado. Algo había pasado con el cuerpo de Jesús, pero no sabían que había resucitado. No lo podían entender todavía. ¿Lo acaban de ver o no? No me lo estoy inventando.
Ahora quiero que pongan su atención a dos detalles que se menciona ahí. Número uno, dice que habían dos cosas que estaban puestas ahí. Número uno eran los lienzos y el sudario. En los otros evangelios solo se mencionan los lienzos, me parece. Pero aquí se mencionan dos cosas, los lienzos y el sudario. Y note que dice en el versículo 7, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hoy voy a usar otro manto otra vez, alguien me lo trae, por favor. La semana pasada lo usamos porque eran mantos que estaban tirados allá, que la gente los ponía, ¿se acuerdan? Ahora déjenme explicarles una cosa. Gracias, Jaime. Thank you. Déjenme explicarles una cosa, ¿ok? Y vamos a verlo desde el aspecto histórico también, como lo hicimos la semana pasada, para entenderlo mejor. Dice la Biblia que habían lienzos y sudario, ¿ok? Y dice que los lienzos estaban de un lado y que el sudario estaba de otro lado, pero no dice que estaba tirado, no dice que estaba aventado, como muchos de nosotros quizás dejamos la ropa a veces. Alguien diga amén. Dice que estaba enrollado. Ahora, interesantemente, la palabra enrollado, hermanos, es una palabra que quiere decir doblados en otro lugar. Ahora, miren qué maravilloso esto. El sudario y los lienzos son dos cosas diferentes. Los lienzos era una especie de manto que se ponía alrededor de todo el cuerpo cuando la persona moría. Y el sudario era lo que se ponía en la cabeza. ¿Me están siguiendo? Déjenme explicarles cómo sucedía esto, cómo pasaba. En primer lugar, Deuteronomio 21, 23 nos habla de que el entierro debía ser el mismo día. Ellos no podían esperar más días. O sea, no existía aquella cosa tanto de la velación, todo eso, sino que tenía que ser enterrado el mismo día, dice Deuteronomio 21, 23. Perdón, luego que el cuerpo era bajado, digamos, de la cruz, en este caso, era lavado con agua. Y esto era un ritual judío que se llamaba tajará. Se lavaba con agua, se ungía con aceites, con aromas, ¿verdad? Con especias, ¿se acuerdan? Han leído todo eso en la Biblia, ¿verdad? Se ungía, se envolvía con lienzos blancos de lino en su cuerpo y en la cabeza se ponía un sudario, ¿ok? Y se ponía para tener un respeto por la cabeza, por lo que había en la cabeza que era tan importante. Por ejemplo, ¿se acuerdan del relato de Lázaro? Lázaro todavía cuando salió de la tumba venía entre los lienzos y con su sudario. Si lo quieren ver, está en Juan capítulo 11, versículo 44. No se los voy a leer por tiempo, pero ustedes pueden anotarlo. Resulta ser que el sudario, hermanos, se usaba para proteger la cabeza del fallecido y se utilizaba para apretarla de modo que la boca no se abriera. ¿Está siguiendo? Otra tradición rabínica nos dice que el rostro se cubría como una señal de que los ojos habían sido cerrados a la vista terrenal y abiertos a la vista espiritual. ¿Me están siguiendo? Pues bueno, cuando leen que los lienzos, perdón, el sudario había sido doblado y puesto, pasó esto. Decían algunos que se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero si ellos se hubieran robado el cuerpo de Jesús, en primer lugar, no le hubieran quitado ni los lienzos ni el sudario. Y en segundo lugar, si se lo hubieran quitado, no los hubieran dejado doblados ni enrollados. Lo hubieran dejado tirado y lo hubiera quedado ahí, ¿verdad? Lo que pasó, hermanos, es que nuestro precioso Señor Jesucristo, tan amoroso como siempre, ¿me están siguiendo? Cuando se levantó de la muerte, en un resplandor de luz, porque se levantó con el poder Gebura, el poder de resurrección, se quitó con lo que estaba cubierto, lo enrolló gentilmente, lo dobló como con una dedicatoria, lo dejó en el lugar donde lo habían puesto y se levantó. Por eso quedó el testimonio de que estaban enrollados y envueltos. Ahora,
¿qué pasa con eso y a dónde quiero llegar? Por eso les dije, de las dos cosas me voy a enfocar en el sudario, no en los lienzos. ¿A dónde les dije que se pone el sudario? ¿Qué representa la cabeza? Nuestra soberanía. Resulta ser, hermanos, que Jesús se sometió a la soberanía de su Padre al llegar a la tumba, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cumplió la voluntad de su Padre al llegar a la tumba, sí o no? Ahora, pregunta. Leímos en el Salmo 16, ¿se acuerdan? No dejarás que mi cuerpo vea corrupción, dijo. Ahora, ¿eso de qué les habla? Les habla de que Jesús, al ir a la tumba, confió en su Padre. Confió que su Padre lo iba a levantar de entre los muertos. Confió en el plan maestro de su Padre. Confió en el propósito de la voluntad de su Padre. Confió en la soberanía de su Padre. Y por eso estuvo dispuesto a usar un sudario para cubrir su cabeza. Ahora, impresionante, hermanos, que el sudario, como los lienzos, estaban ungidos. ¿Se acuerdan? Y ya me estremezco solo de pensar en eso. ¿Saben por qué? Porque el sudario que el Señor dejó ahí en la tumba tenía todavía la unción que habían puesto sobre él cuando murió. ¿Me están siguiendo? Ahora, lo que pasó cuando Jesús dejó en la muerte que pusieran un sudario sobre su cabeza era lo siguiente. Él estaba aceptando la voluntad y la soberanía de su Padre por sobre la de él mismo. Lo dijo en el Getsemaní cuando dijo, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Ahora, el apóstol Juan y el apóstol Pedro llegaron a la tumba, ¿verdad? Y tuvieron una experiencia. Algo muy interesante es que uno entró primero y después el otro, no entraron juntos. Eso les deja saber que a veces, no a veces, siempre las experiencias en las que vamos a tener una experiencia en la tumba de Jesús y en la muerte, ya lo vieron, hermanos. No esté esperando que alguien vaya más a morir con usted, oiga. Eso le toca a usted solito. No usted dice, vení, morí conmigo, muramos juntos, mira esto. No, eso se le toca solo a usted. Pero esto es lo maravilloso, hermanos. Al llegar a la tumba y a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿qué van a encontrar en la tumba? Un sudario ungido, un sudario que es evidencia de que Él venció sobre la muerte. Y Jesús dejó dobladito, cuidadito, enrolladito el sudario, como quien dice, aquí está para el que lo quiera. No se lo quitó y lo dijo esto, no. Lo dobló porque dijo, los que me siguen, tarde o temprano tendrán que llegar aquí. ¿Me están siguiendo? Ir a la tumba a morir no es un lugar de conocimiento teórico, es un lugar de experiencia. Es necesario que el creyente pueda tener una experiencia en la tumba de Jesús. ¿Cómo? En primer lugar, ¿cómo aprendemos a morir? Si Jesús estuvo dispuesto a tomar la soberanía de su Padre y a dejar o a confiar en el Padre al llegar a esas consecuencias, hermano, ¿cree usted que para nosotros es diferente? ¿Cree usted que aprender a confiar en el Padre plenamente no es en realidad aprender a morir a nosotros mismos? Ahora, noten este. El sudario representa la obediencia y la sujeción de Jesús a la autoridad de su Padre. Fue puesto sobre su cabeza. Jesús dijo, Padre, mi cabeza está debajo de ti. Mi cabeza te pertenece, mi soberanía te pertenece, mi autoridad te pertenece a ti. Yo me someto a ti porque sé que puedo confiar en ti y sé que aquí me vas a guardar, sé que aquí me vas a cuidar y sé que de aquí me vas a levantar. Ahora, eso lo hizo Jesús, hermano, pero si somos honestos, a nosotros nos cuesta mucho, ¿verdad? No, hermano, si es que solo vemos una situación en la que nos va a tocar morir a nosotros mismos.
empezamos a patalear, a refunfuñar, a enojar, a tirar todo por ahí. Pues ya no voy a la iglesia. No, Señor, si ya les dije la semana pasada, no me sirvió, me puse a diezmar y no funcionó, pues ya no lo hago más. Mire, pastor, me puse a orar 30 minutos todos los días y nada pasó. Pues 15 minutos voy a orar nomás porque no me sirvió nada orar 30 minutos. Pero la tumba no es un lugar de conocimiento teórico, es un lugar de conocimiento experimental. Jesús estuvo dispuesto a llegar en obediencia hasta la muerte, llegar a la tumba, y confió en su Padre porque él sabía que su Padre lo iba a levantar. Entonces, hermanos, agarrar el sudario y ponerlo sobre nuestra cabeza en señal de decir: Señor, yo estoy dispuesto a morir a mí mismo y a rendir mi soberanía, no es otra cosa más que seguir los pasos de Jesús en obediencia, a confiar en su Padre. Lo que estoy diciéndole con esto, hermanos, es que cuando tenga una experiencia de que tenga que morir a usted mismo, en la razón que sea, en la situación que sea, camine hacia ese lugar y diga: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, no, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Saben por qué? Porque cuando entran con confianza en ese lugar, Dios está depositando sobre ustedes su sudario ungido y está depositando sobre ustedes la misma actitud que Jesús tuvo para con su Padre en la muerte. ¿Ven qué diferente es entrar a un lugar sabiendo que vamos a morir a nosotros mismos, refunfuñando, enojando, gritando, enojado con todo el mundo, desquitándonos con todo el mundo? No es lo mismo que llegar delante del Señor y decirle: yo confío en ti. Ahora, hermanos, pregunta: ¿a cuánto nos cuesta llegar así en obediencia a la cruz? Levánteme la mano aquí, hermano. ¿A quién le pasa, hermano, que antes de terminar de morir uno primero se restriega todo y a todos les pasa o solo a mí me pasa? Qué precioso el Señor Jesucristo, que nunca renegó de nada, llegó hasta ahí sin haber abierto su boca. Entonces, en la tumba y en la cruz no es un lugar de teorías, es un lugar donde ponemos por obra lo que hemos aprendido, a confiar en su soberanía. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces nos enfrentamos a situaciones de muerte? Muerte a nuestro orgullo, vaya, pongámosle nombre, hermanos, con ejemplo, ¿verdad? Muerte a nuestro orgullo. ¿A quién le encanta morir de su orgullo, hermano? Morir la altivez que tenemos en el corazón. Levánteme la mano, ¿cuántos celebran aquí cuando el Señor les da la oportunidad de clasificar su orgullo? Cuando tenemos que morir a nuestra comodidad, ¿cierto? A alguien le fascina morir a su comodidad, ¿verdad? Ay, yo quisiera que el pastor pusiera el culto hasta las 6 de la tarde para poderme levantar domingo bien tarde. Bueno, tiene que crucificar su comodidad un domingo para levantarse temprano, ¿verdad? Y hay gente, hermanos, que nos ha dicho a nosotros: es que a mí me cuesta porque el domingo es el único día que yo podría descansar de mi trabajo. Ah, sí, se nota que su trabajo es más importante que Dios los domingos. Bueno, tenemos que morir a nuestros conceptos, porque no solo orgullo, no solo soberbia, no solo altivez, no solo comodidad, también tenemos conceptos a los que no podemos morir, ¿no es cierto? Es que para mí esto se hace así, aunque la Biblia diga lo contrario. Pues bueno, usted tiene que aprender a morir a eso. ¿Cómo se enfrenta a esa situación cuando Dios está llamando a que muera eso? Ahora, miren qué interesante. Vámonos a ponernos más difíciles todavía, hermanos. Si ustedes me regalan estos minutos más que me quedan antes de ir, nos faltan 10 a la 1. Ups. Es que ¿qué les puedo decir? El Señor nos toca tanto en la alabanza que no dan ganas de terminar, pero ¿y esto qué hago con esto? Tengo que decírselo. Bueno, hace un rato les dije que el sudario no servía solamente para tapar la cabeza, servía para cerrar la boca, para que la boca no se abriera, y aseguraba la quijada y se quedaba cerrada, obviamente, para que no se abriera. Es una forma burda, ¿verdad? Lo que hacían era, imagínense que estoy tapando toda la cabeza, ¿ok? Lo apretaban aquí, así, y la boca no se abría más.
Pues resulta ser que, si somos honestos, tenemos un gran problema con nuestra boca, hermano. Y lo que muchas veces nos cuesta es cerrarla. Ahora, yo sé que están pensando cerrarla para con la gente, ¿verdad? Porque uno es, y uno le dice a toda la gente, pero si somos honestos, somos tan bárbaros que empezamos a hablar palabras airadas contra Dios. ¿Por qué, pues, Señor? ¿Por qué me haces esto a mí, Señor? ¿Por qué no eres bueno conmigo? ¿Qué necesita usted? Un sudario que le cierre la boca. Para cuando llegue a esa experiencia, en lugar de airarse con Dios y empezar a murmurar y a quejarse, diga: aquí estoy, me rindo por completo a tu voluntad. Uno de los resultados directos, hermanos, que va a haber cuando estemos en el punto de morir y nos sometamos al Señor, es que ya no vamos a abrir nuestra boca para acusar a Dios injustamente de lo que estamos viviendo. Si somos honestos, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos un problema con nuestra boca. No, y que somos, hermanos, yo les puedo decir, somos pero expertos en eso. Sabemos dónde pegarle a la gente, sabemos qué decirle a la gente, somos pero recontra orgullosos, somos pero recontra afilados para hablar. No me diga que usted no sabe lo que está diciendo cuando lo dice. Fíjate, pero vos que no sé qué. Se lo voy a decir con todo el amor del Señor, ¿ok? Aprenda a cerrar su boca. Y esto tiene que ver con andar diciendo cosas que Dios no ha dicho también. Tenga mucho cuidado, hermano. Cuando a la gente que usted conoce a su alrededor o gente por la que usted ora, tenga mucho cuidado en no hablar solo lo que usted quiere o siente o piensa. Confirme, reconfirme y recontraconfirme que Dios está diciendo eso. Y el pastor Eric dijo el domingo, lo hablábamos con mi esposa porque lo escuchamos. Él dijo: si a usted todo el tiempo le llegan a dar una palabra, no, mira, hijo amado, tú vas por buen camino, todo lo estás haciendo bien, eres una excepción, casi que eres como Enoc, yo te voy a llevar también antes. Cuidado. La palabra del Señor no es para eso solamente. La palabra del Señor también es para dar dirección y decirnos en lo que estamos haciendo mal. Pero aquí tenemos la mayor profecía. Todo tiene que estar de acuerdo a esto. Entonces, necesitamos un sudario para cerrar la boca. Lo que les estoy diciendo es bien duro, hermanos. Y estoy tratando de suavizarlos haciéndolos reír. Pero tenemos un problema con nuestra boca y con Dios. Ahora, miren esto, es que somos bien impresionante el ser humano, hermano. Miren esto. Muchos de nosotros no le decimos directamente a Dios: es que tú eres malo porque me estás haciendo pasar por esto. Porque tenemos mucho cuidado con lo que decimos. Pero nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y disfrazamos las cosas porque estamos en una gran depresión, porque estamos enojados, y en lugar de decirle: Señor, me quiero morir, Señor, lo que le decimos es: Señor, ¿cuándo me vas a llevar ya contigo? Ven. Cambian con tal de no parecer tan carnales, pero el hecho es el mismo. Nos estamos resistiendo y estamos abriendo nuestra boca con palabras violentas para con Dios. ¿Me están siguiendo? Ahora, vayan a Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, casi terminamos. Pero esto era para ustedes, hermano, porque vinieron al lugar correcto en el día de resurrección, y no les estoy dando una palabra para que se mueran de cólera, ni de enojo, ni de tristeza. Les estoy dando una palabra para que entiendan qué es lo que van a encontrar el día que lleguen a ese lugar, ¿ok? Ténganme paciencia. Lamentaciones 3, 26. Cuando lo tengan me dicen un amén. 25 y 26 vamos a leer. ¿Lo tienen?
Vamos. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es. No. Lean otra vez el 26, por favor. Léanlo, grábenselo, márquenlo, enmárquenlo, háganlo en grande, pongan un banner en su casa con el versículo 26. ¿Qué dice? Bueno. ¿Qué necesitamos? Un sudario para cerrar la boca. Ahora miren esto. Les voy a leer textualmente algo que leí de un sermón de la hermana Hicks y yo dije se los tengo que leer a los hermanos también, porque si a mí me tocó, hermanos, a mí me ministró, seguramente usted también lo puede ministrar. Ahora miren esto, antes de leerles eso les digo lo siguiente. Precioso y maravilloso Señor Jesucristo, que se puso un sudario que no tenía que usar para darnos en él la victoria que necesitamos, porque así nosotros sí lo necesitamos. Y nos dejó el testimonio en su tumba del poder de resurrección y las herramientas necesarias para ayudarnos a mantener cerrada nuestra boca y sujeta nuestra soberanía a la soberanía del Padre, sin quejarnos y sin estar contemplando al pobrecito yo, al viejo necio sentado en el trono del viejo corazón. En la tumba aprendemos a dar gracias. En la tumba aprendemos a amarlo a Él por lo que Él ha dejado por nosotros. Aprendemos a callar nuestro enojo, aprendemos a callar nuestro orgullo y a aceptar que su soberanía es buena para nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿A quién le va a gustar morir? Usted va a hablar de esto allá en el mundo y lo van a tratar de loco. Pero que yo sepa, para el mundo el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Ahora les leo textualmente. ¿Están listos? Dice: todo pecado tiene su origen en la ingratitud. ¿Por qué estás enojado? ¿Estás enojado porque eres un ingrato por cómo Dios ha planeado las cosas y las situaciones que necesitas ahora mismo? Según tu ignorancia, piensas que no necesitas lo que Dios está haciendo pasar. Si estás amargado, es porque no te gusta cómo Dios está ordenando tu vida conforme a su voluntad y su plan maestro. Si estás lleno de odio, es porque eres un extraño al amor de Dios. Y podemos resumirlo todo en ingratitud. No, y me río, hermanos, porque esto le pega en el rincón más profundo del corazón. ¿Estás enojado? Estás enojado porque eres ingrato con Dios, por cómo Dios está manejando tu vida. ¿Piensas que no necesitas lo que Dios te está dando en este momento de tu vida? ¿Piensas que Dios no está siendo bueno al darte lo que te está dando en este momento de tu vida? ¿Estás amargado porque no te gusta cómo Dios está ordenando las cosas en tu vida en este momento? ¡Wow! Solo hubiéramos podido recibir este fragmento de lectura y los pudiera haber despachado, hermanos. Pero todo nace de la ingratitud. Necesitamos cerrar nuestra boca. Necesitamos dejar de estar enojados con Dios por cómo Dios está manejando nuestra vida. ¿Está usted pasando dificultad, adversidad, necesidad? ¿Está usted pasando situaciones difíciles? Deje de estar enojado con Dios y aprenda a ir a la tumba y a ponerse un sudario y decirle: Señor, yo quiero encontrar tu voluntad en esto, yo quiero encontrarte a ti en esto, yo quiero obedecerte a ti en esto y quiero agradarte a ti en esto. Ay, hermanos. Jesús enrolló el sudario y lo puso aparte, como quien reserva un manto para alguien más. Él no lo necesitó. Él ya no lo necesitó. Él venció sobre eso. Y no solo venció solo eso, sino que dejó su unción ahí para nosotros. Así es que la próxima vez, hermanos, que tenga una situación de muerte en la que usted necesita morir a usted mismo, acuérdese del sudario y diga: Señor, gracias por lo que dejaste ahí para mí.
Gracias porque en Él me estás enseñando a obedecer y a sujetarme a la voluntad del Padre. Ayúdame a cerrar mi boca. Ayúdame a morderme la lengua. Un muerto no habla, Señor. Un muerto ya no dice nada, se somete. Lo mismo quiero ser yo contigo. Entonces, hermanos, les hago una pregunta para darles un regalo de vacación, ¿ok? Para terminar la vacación. ¿Estamos dispuestos a tomar esas vestiduras? ¿Estamos dispuestos a vencer también como Él venció en la muerte? Bueno, acuérdense lo que leímos al principio. El mismo poder que lo levantó a Él de los muertos es el mismo poder que nos puede levantar a nosotros. Y ya les dije, para poder experimentar el poder de resurrección, primero tenemos que aprender a ponernos el sudario, hermano. Si no, no hay. Bueno, ha sido duro, ¿verdad? Pero ustedes alaban al Señor por esto. Que el Señor nos ayude a cerrar nuestra boca finalmente y a dejar de estar tan enojados con Dios por cómo Él hace las cosas. Hermanos, Él es Dios. Nosotros solo somos humanos, imperfectos, mortales. Amén. Bueno, les doy a todos un abrazo, de verdad, hermanos. Para que no se enojen conmigo, oiga. ¿Estamos? Bendigamos al Señor. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Bueno, gracias, Señor. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por lo que hemos recibido hoy en este lugar y porque Él es bueno y es fiel para siempre con nosotros. Gracias.